4, 3, 2. Bienvenidos a la 8ª temporada. ¡Qué barbaridad! Ya tenemos 8 temporadas trabajando aquí con nuestros queridísimos amigos de Anafinet, encabezados aquí en el aula virtual por nuestra amiga Santi, que siempre está al pendiente de que estas situaciones técnicas no nos rebasen. Aunque a veces no se puede, ¿verdad, Santi? Pero en fin. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Después de un pequeño descansito entre comillas, porque el trabajo no se acaba, afortunadamente, y pues déjenme les platico que he andado de viaje últimamente, gracias a ustedes, gracias a que la gente pues solicita los cursos, las pláticas en vivo y en todo color. Y va al comercial, cortesía de Pepe Soto Asesor. Este próximo fin de mes, el día 27, estaremos dando la vuelta por el estado de Puebla. Entonces, pues, quien guste pasar a saludarme, con mucho gusto. Me gustaría un chilito en nogada, no es por nada. Dicen que los hacen ricos en Puebla. Por ahí, la semana pasada, estuve nada más un ratito ahí, pues, vamos a ver si es cierto que los hacen sabrosos yendo a otro lado, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar qué les parece el día de hoy de un asunto práctico, eminentemente práctico, que tiene que ver con el manejo de nuestras nóminas y con el control de una de las obligaciones muy importantes que tenemos como empresas. Déjenme aquí abrir el navegador. Ok. Bueno, entonces en esta charla me gustaría platicar con ustedes acerca de un aspecto muy importante que tiene que ver en el manejo de nuestra nómina y en el cumplimiento de una obligación muy importante que tenemos con estos organismos de la seguridad social. Déjenme poner el celular en vibrador para que no nos moleste. Me gustaría también apagar el otro teléfono, pero sí no sé dónde se apaga. Bueno. Manejo de los créditos del Infonavit. Bueno. Resulta, vamos a abrir nuestra ley del Infonavit. Resulta que dentro del artículo 29 de la ley del Infonavit, vamos a abrirlo, ley del Infonacot, ¿no? Aquí está. Nuestra ley del Infonavit, en su artículo 29. Este es nuestra ley del Infonavit. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya última reforma es de apenas este 4 de junio de 2015, que ya lo platicamos en la sesión de junio, ¿no? Que esta última reforma pues tiene que ver sobre todo con el manejo de aquellas empresas que tienen outsourcing. Entonces, cuidadito con esos, mis amigos, cuidadito con el outsourcing. Aunque para efectos de Infonavit, pues todavía no sabemos cómo vamos a cumplir con esa nueva obligación. Pero bueno, no es tema de esta charla. Pero bueno, ya que abrimos nuestra ley y leímos esta última reforma, pues es que nos damos cuenta. Vámonos pues al artículo 29, que es la que nos señala las obligaciones que tienen los patrones. Ahí está. Son obligaciones de nosotros como patrones inscribirnos como tales y a su vez inscribir a nuestros trabajadores en el instituto y dando los avisos a los que se refiere el artículo 31 de la ley. Esos avisos son los afiliatorios, altas, bajas, modificaciones de salarios de nuestros trabajadores. Fíjense que siempre que contratemos a un nuevo trabajador tenemos que solicitarle su CUR. Eso es obligatorio. Por lo tanto, esta clave
única de registro de población, la CURP, la tenemos que capturar en nuestro sistema único de autodeterminación, el SUA. Es una obligación contar con este registro y siempre que contratemos a un trabajador, pues procuremos solicitar ese dato. Caso contrario, pues podríamos entrar a la página de la RENAPO, Registro Nacional de Población, y obtener el dato con el acta de nacimiento. Cuando menos hay que pedirles el acta de nacimiento a los nuevos trabajadores y su identificación para saber a quién estamos contratando. ¿Por qué, mis amigos? Porque pues todos estamos obligados a contribuir con el pago de nuestros impuestos y en el caso de la seguridad social, pues con la parte que nos toca cuando somos trabajadores. Entonces, pues, ¿cómo va a saber el patrón estos datos? Pues cuando contratemos, cuando llevemos a cabo nuestro proceso de reclutamiento y selección de personal y de una vez la contratación, pues este es un dato que debemos de tener, la CURP. Determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores de su servicio y efectuar ese pago en las entidades receptores, en los bancos. La ley de Infonavit todavía habla de manejar estos pagos en forma mensual, pero hasta que se homologue su ley con la ley del Seguro Social, entonces los pagos por estas aportaciones del 5% sobre el salario base de aportaciones de los trabajadores se tendrá que realizar en los primeros 17 días del mes posterior que corresponda al bimestre de cálculo. Ahorita, por ejemplo, estamos en el bimestre julio-agosto, entonces ese 5% de aportaciones calculadas sobre el salario base de aportación de cada uno de nuestros trabajadores que hayamos tenido en estos 2 meses, julio-agosto, de acuerdo también al salario de vengado, a los días laborados, puesto que este 5% se calcula precisamente sobre los días trabajados. Entonces, realizaremos ese pago en los primeros 17 días del próximo mes de septiembre. El próximo 17 cae en jueves, así que no nos libramos de que una vez de que fuimos a dar el grito, presenciamos el desfile de la independencia, pues no nos queda más que llegar en calientito a realizar el cálculo y el entero de esas aportaciones. Vamos a ver aquí, viene la fracción tercera, que nos habla de que debemos de hacer los descuentos a nuestros trabajadores conforme lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que son descuentos que se destinan al pago de abonos, son las famosas amortizaciones de los trabajadores. Entonces, una vez que hicimos esos descuentos, también tendremos que enterar ese importe al mismo tiempo que realicemos lo que vimos en la fracción anterior, que es las aportaciones. Entonces, la suma de ambos importes, el 5% de las aportaciones y la retención de los descuentos a los trabajadores por los créditos de vivienda, esos también deberán enterarse en el mes siguiente al que corresponda el bimestre de cálculo. Entonces, aquí están las obligaciones de que tenemos que tener para poder realizar y poder cumplir sobre todo con nuestras obligaciones con el Infonavit. Ahora vamos a ver el reglamento de pagos, porque ahí vienen también otras situaciones especiales. Vamos a ver dónde tenemos ese reglamento. Aquí está. Nombrecito bastante largo. Reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit. Lo vamos a abreviar como el RIPAEDI. Reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit. Este reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2012. Y aquí lo que vamos a buscar es lo que tiene que ver con el crédito de vivienda.
Vamos a checar. Bueno, aquí el artículo 3 también hace referencia a las obligaciones de los patrones. Aquí nada más son 6 fracciones. Determinar el monto de las aportaciones, ya lo vimos en el artículo 29 de la ley. Y hacer los descuentos. Hacer los descuentos. Mande. Mande, Santi. ¿Algún problema? Le subimos un poquito al micrófono. A ver ahí. ¿Se escucha mejor? Probando sonido 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto, muy bien. Mucho mejor. Ok. Entonces, continuamos. Estábamos checando el artículo 3 del RIPAEDI, del reglamento, que nos habla de las obligaciones de los patrones. Entonces, vimos que en la fracción cuarta nos indica que debemos de hacer los descuentos en los salarios a efectos de pagar y enterar el importe de dichos conceptos, o sea, el entero de las amortizaciones por los créditos de vivienda de los cuales los trabajadores hayan sido beneficiados. Bueno, para efecto de este entero de las amortizaciones, para eso nos vamos a valer del artículo 44. Aquí está. El capítulo cuarto de la retención y entero de descuentos para la amortización de crédito. Nos dice el artículo 42 que los créditos de vivienda deberán ser amortizados a través de los descuentos que los patrones efectúan a los salarios. Correcto. Luego el 43 dice que los patrones enterarán mensualmente el importe de los descuentos, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda. Pero ya les comenté hace un momento que debido a los artículos transitorios del reglamento y de la ley del Infonavit, pues ese entero no es mensual, sino es bimestral, hasta que se homologue con la ley del Seguro Social en lo que respecta al pago del seguro de retiro, cesantía y vejez, que se realiza también de forma bimestral. Por lo tanto, este artículo 43 que habla del entero mensual, pues está en stand-by, está detenido, suspendido, hasta que no se homologue con la ley del Seguro Social. Por lo tanto, los pagos son bimestrales. Y aquí viene este famoso artículo 44 para que le pongamos mucha atención al artículo 44. Vamos a darle poquito más de zoom. ¿Sí? Para que veamos con calma lo que dice este artículo 44, porque es cuestión de muchas suspicacias y es parte de muchas inquietudes y de dudas por parte de la gente que me visita en mi página web y también en las redes sociales. Y esto es, ¿qué pasa cuando yo contrato a un nuevo trabajador y no me dice que tiene crédito? Bueno, vamos a ver con calma todo este tipo de situaciones y todo va a ser con base en este artículo 44. A grandes rasgos nos dice que el instituto, cuando otorgue crédito de vivienda a un trabajador, tiene que notificarle al patrón. ¿Para qué? Para que el trabajador realice los pagos a través de la nómina. Pero no es el trabajador el que avisa, es el instituto el que le avisa al patrón. ¿De qué manera le avisa el instituto al patrón? Lo hace a través, aquí dice este primer parrafito, lo hace a través del aviso para retención de descuentos. Ese aviso debe de tener todos los datos relativos al crédito. Los créditos de vivienda ya no se descuentan
En cuanto a porcentajes, esos eran los créditos anteriores, muy antiguos. Ahora los créditos del Infonavit se otorgan en veces el salario mínimo y en cuota fija o en pesos. Cuota fija o pesos es lo mismo. Solamente son estas dos modalidades las que está manejando últimamente el Infonavit para autorizar créditos a los trabajadores. Y esto es, la forma de pago es un descuento al salario del trabajador como si fuera veces el salario mínimo o como cuota fija. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una hojita en Excel para saber cómo realizar ese descuento. De igual manera va a actuar el instituto respecto de los trabajadores ya acreditados cuando esos adquieran una nueva relación laboral. Bueno, entonces pueden ser dos situaciones con nuestros trabajadores, ya sea que sean nuevos, que los acabamos de contratar, o pueden ser trabajadores que ya están con nosotros, pero que realizaron el trámite de adquisición del crédito y por tanto el instituto nos avisa. ¿Cómo nos avisa el instituto? Bueno, con el aviso de retención. Vamos a ver un aviso de retención, no sé si lo tengo por aquí en la mano, déjenme abrir. Voy a abrir un programita muy padre. Este programita lo que hace es que si yo más o menos conozco retención, el nombre del archivo me lo busca. Y es un aviso de retención y resulta que no supe dónde lo puse. Bueno, pues me da chance de... Lo busca y bien padre lo encuentro. Aquí está un crédito de... Aquí está un aviso de retención. Bueno, se va a ver un poquito borroso porque no tengo la imagen, está incrustada, pero bueno, a grandes rasgos, lo que dice el aviso de retención debe de venir a nombre del patrón. El nombre, el domicilio, el registro patronal de ustedes, su registro federal de contribuyentes. Y vienen los datos del trabajador. Viene el nombre y el domicilio de la vivienda para la cual le autorizaron el crédito. Viene el número de seguridad social del trabajador, número del crédito, su registro federal de contribuyentes o CURP. Y aquí vienen las formas de descuento, que puede ser en veces el salario mínimo o puede ser factor de cuota fija. Importantísimo, cuando nosotros recibimos el aviso, es firmar y ponerle la fecha en que lo estamos recibiendo. Porque a partir del día siguiente al que recibimos este aviso, es que debemos comenzar a retener. Ejemplo, si recibimos este aviso el día de hoy, 12 de agosto, a partir del día de mañana, jueves 13, es cuando comenzamos a retener a este trabajador. ¿Correcto? Yo creo que ahí no hay ningún problema, no hay ninguna duda. Siempre que recibamos el aviso para retención, importantísimo ponerle la fecha, porque esta copia que le vamos a devolver al instituto le va a dar a ellos la certeza de saber cuándo recibimos nosotros el aviso, cuándo nos enteramos. Entonces, si le anotamos aquí fecha de recepción 12/08/2015, o sea, hoy el 12 de agosto de 2015, eso quiere decir que a partir de mañana tendremos que retenerle al trabajador. Y así el Infonavit es como si fuera el acuse de recibo. Recibe nuestro aviso debidamente firmado y sellado. Cualquier persona puede recibir el aviso. Ojo, hay que capacitar a nuestro personal de manera de que solamente personal autorizado sea el que pueda recibir este tipo de documentaciones. Ya sea el jefe de personal, el jefe de recursos humanos, el jefe de nóminas, el encargado de Seguro Social Infonavit,
el gerente, o hasta incluso el director. Bueno, ya cada patrón será el que determine quién deberá recibir este tipo de documentación. Bueno, entonces ya estamos ciertos en cuanto al uso del aviso de retención. Ok. Pero vamos a continuar la lectura de este artículo 44 en el segundo párrafo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos para acá a este lado. Todo bien, perfecto, muy bien. Entonces regresamos a nuestra ley del Infonavit. Estamos viendo el reglamento, artículo 44. Mucho ojo con este segundo párrafo, este que está subrayado. Vamos a darle lectura con calma, fíjense muy bien, ¿eh? Si de conformidad con el artículo 27 del reglamento, el instituto incluye en la cédula de determinación, y luego, ¿cuál es la cédula de determinación? Mis amigos, la cédula de determinación es la emisión bimestral. La emisión bimestral que cada mes, cuando entramos al ITSE, descargamos. ¿Cuándo descargamos esta cédula de determinación? Normalmente, y cuando el ITSE nos deja trabajar, en los primeros días del mes siguiente al que corresponde el bimestre. Ejemplo, estamos en el bimestre julio-agosto, ¿estamos de acuerdo? Correcto. ¿Cuándo bajamos la cédula de determinación de julio-agosto? En los primeros días del mes de septiembre. Por ahí del 7, 8, del 10 a más tardar. Pero en los primeros días de septiembre bajamos la emisión bimestral julio y agosto. O sea, la descargamos un mes después. Ok, entonces continuamos la lectura. O sea, ya aclaramos qué es la cédula de determinación. Ok. Si de conformidad con el artículo 27, el instituto incluye en la emisión bimestral los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del salario base de aportación del trabajador acreditado, aun cuando el patrón no hubiera recibido el aviso. Ah, ok, eso quiere decir que si no hemos recibido el aviso, entonces la emisión bimestral hace las veces de aviso. Si no nos ha entregado el Infonavit el aviso de retención y entonces el trabajador aparece en la cédula de determinación, aparece por primera vez, eso quiere decir que esta emisión bimestral o cédula de determinación hace las veces de aviso y el patrón estará obligado a iniciar la retención y a enterar los descuentos. Ok, entonces eso quiere decir que si nos estamos enterando de la emisión, nos estamos enterando de que el Infonavit le dio a un trabajador un crédito y nos estamos enterando a través de la cédula de determinación. Esta cédula es la de julio-agosto, pero obviamente, mis amigos, al trabajador no le pudimos descontar porque apenas descargamos la emisión en septiembre. Entonces, pues resulta ilógico que algunos se asusten y quieran pagarle al Infonavit. Oiga, es que así me dicen, licenciado, el trabajador apareció por primera vez en la cédula de julio y agosto. Entonces, ¿la tengo que pagar? La respuesta es no. No estamos obligados a pagar la cédula de julio y agosto porque apenas el trabajador aparece por primera vez. Entonces, como aparece por primera vez,
Entonces, apenas vamos a iniciar los descuentos. Entonces, si la cédula corresponde a julio y agosto, entonces empezamos a retener en el mes de septiembre, para que no haya lugar a dudas, porque luego se me espantan, se me ponen como histéricos, porque me dicen, es que el trabajador ya estamos en septiembre y aparece en julio y agosto y no le descontamos nada. Pues claro. Y no hay ninguna obligación con el Infonavit de pagar de acuerdo a lo que nos dice este artículo 44. Entonces vamos a ponerlo aquí en nuestra hojita de Excel. Vamos a ponerle control de créditos de vivienda. Vamos a poner el número de nómina del trabajador, el nombre del trabajador. Pueden ponerle el puesto si quieren, el departamento. Y luego vamos a ponerle aquí fecha de recibo del aviso. Le podemos poner fecha de recibo del aviso o le podemos poner fecha de entero vía cédula bimestral. No se ve, vamos a aumentarle la vista. Zoom. Ahí está la vista. Así podemos llevar nuestro control de créditos de vivienda. Vamos a poner el número del trabajador, el nombre del trabajador, puesto, departamento. Y pueden darse estas dos situaciones, ya sea que nos enteremos de que tiene crédito por el aviso o por la cédula bimestral. Entonces, si nos enteramos por el aviso, le ponemos la fecha. 12 de agosto. Vamos a ponerle inicio de retención. Entonces, si recibimos el aviso de retención, vamos a ponerle aquí aviso de retención. Así nos enteramos el 12 de agosto, fecha de inicio de retención, vamos a ponerle un día después, 13 de agosto. Y aquí tenemos a nuestro primer trabajador del cual nos enteramos. Bueno, otro trabajador. Vamos a poner otro trabajador. Esta es auxiliar contable. Departamento contabilidad. Bueno, resulta que la segunda trabajadora nos estamos enterando. Vamos a, para que nos quepa. Resulta que en el caso de la trabajadora, la segunda trabajadora, no nos trajo aviso de retención. Descargamos la cédula bimestral de julio-agosto. ¿Y cuando la descargamos? Por ahí vamos a ponerle el 5 de septiembre. Pero se trata de la cédula bimestral julio-agosto. Vamos a ponerle aquí. Fecha de entero de la cédula bimestral, pues es la cédula julio-agosto. Entonces, si nos enteramos de que el trabajador tiene crédito, nos enteramos a través de la cédula bimestral de julio y agosto, entonces empezamos a retener el 1 de septiembre. Entonces, estas dos son las únicas formas por las cuales nos enteramos de que el trabajador tiene crédito. Oye, licenciado, es que yo entro al portal de Infonavit y busco en la consulta de acreditados. Ok, de acuerdo, lo puedes hacer, pero no estás obligado. Ya vimos lo que dice el artículo 44 del reglamento,
que solamente es a través del aviso de retención, o es a través de la cédula bimestral. Entonces, si nos enteramos a través del aviso, comenzamos a retener un día después. En el caso de que nos enteremos vía cédula, entonces comenzamos a retener el primer día del mes siguiente al que corresponda esa cédula. Yo creo que no hay lugar a dudas. No debe quedar dudas, y para que le digamos a nuestros auxiliares y a nuestra gente que se encarga del proceso de la nómina, ¿cómo es que le tiene que hacer? Bueno, cuidado con el Infonavit, mis queridos trabajadores, mis queridos empleados, ustedes como encargados de esa área. Estas dos son las únicas formas por las que nos podemos enterar de que el trabajador tiene crédito. Aviso de retención, cédula bimestral. Si nos enteramos con el aviso, comenzamos a retener un día después. Y si nos enteramos con la cédula bimestral, comenzamos a retener a partir del mes siguiente al que corresponda esa cédula. Otro ejemplo, vamos a suponer que nos enteramos en la cédula mayo-junio. Si nos enteramos en la cédula mayo-junio, debimos empezar a retener el 1 de julio. Eso quiere decir que vamos atrasados, ¿sí? Inicio de retención. Ok. Vamos atrasados. Pero ahorita platicamos de que vamos atrasados. Bien. Vamos entonces nada más a concluir con estos datos, con esta situación de entero de inicio de la retención. Bueno, entonces ya estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver ahora otra situación muy especial. Vamos a ponerle aquí un borde para saber qué son otros datos. Vámonos al artículo 44 porque está interesante. Siguiente párrafo. Si el instituto elimina de la cédula de determinación los datos de crédito de alguno o alguno de los trabajadores acreditados, aun cuando no hubiéramos recibido el aviso de suspensión, la cédula va a ser las veces de aviso y nosotros tendremos que suspender los descuentos a partir de la fecha de recepción de la cédula. Vámonos a nuestro control de Excel. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de trabajador Pepe Soto, vamos a dejar el trabajador Pepe Soto. Dice el artículo 44 que si el trabajador no aparece en la cédula julio-agosto, eso quiere decir que dejamos de retener el 1 de septiembre. Eso es lo que dice este artículo. Este artículo 44. Artículo 44 del reglamento. Si este trabajador deja de aparecer en la cédula, entonces dejamos de retener a partir del mes siguiente. Obviamente esto ya lo retuvimos. Entonces sí hay que enterarlo y a partir del 1 de septiembre dejamos de retener al trabajador. Bueno, correcto. Vamos descifrando lo que dice este artículo 44. El patrón podrá consultar el aviso de retención. Esto es una opción. Estamos todavía leyendo el artículo 44 del reglamento.
Dice que podemos consultar el aviso de retención o de suspensión de descuentos a través del sitio internet del Infonavit. Es una opción, o sea, no es obligatorio. Porque por ahí me decía una persona, es que dice que también podemos entrar a la página web del Infonavit. Sí, puedes entrar, pero no estás obligado. ¿Por qué no estás obligado? Aquí está la clave. Podrá. Esta es la clave para saber si realmente entramos o no a consultar el sitio de internet del instituto. Dice podrá. Podrá quiere decir que no estás obligado. Por lo tanto, pues yo mejor me espero y mejor o me trae el aviso el trabajador o me trae su aviso de suspensión para poder iniciar. Último párrafo del artículo 44, mucho ojo, también es muy importante. El patrón deberá iniciar la retención y el entero de los descuentos a partir del día siguiente a aquel en que recibe el aviso de retención de descuentos o la cédula de determinación en que aparezcan los datos del crédito de alguno o alguno de sus trabajadores, lo que ocurra primero. Entonces aquí pues confirma lo que les he estado comentando, lo que les he estado platicando, de que solamente tenemos dos formas de realizar el descuento, de empezar a realizar el descuento, que es a través del aviso de retención o la cédula de determinación. No hay más. Entonces, como acá arriba dice podrá consultar, entonces no es obligatorio. Entonces, al no ser obligatorio, pues únicamente operan estas dos formas para iniciar la retención por crédito de vivienda a mi trabajador. Si no me trae el aviso de retención, entonces será la cédula bimestral. Si es el aviso, entonces comenzamos a retener el día siguiente. Si es la cédula, entonces a partir del día siguiente al que corresponda la cédula. Yo creo que no hay lugar a dudas, ¿o sí? Díganme si hay lugar a dudas y lo aclaramos. Vámonos al portal. Claro. A ver, vamos a ver preguntas porque se me hace que ya la están regando por ahí. Yo siempre le cobro la deuda al empleado. Pues muy mal hecho, Jesús. Vamos a ver porque no quiero que se me hagan bolas. Dice Josefina, ¿te enteras que tienen crédito si es que puedes acceder a la bendita página del ICE que casualmente falla a inicios de mes? Bueno, esa es otra situación, que cuando queremos descargar la emisión bimestral, los primeros días de septiembre la página se satura. Se satura porque imagínense que la página web del instituto utiliza información que el Seguro Social le proporciona. O sea, la coordinación es entre ambas instituciones. Infonavit le pasa la información al Seguro Social para que el Seguro Social emita la cédula bimestral. Por eso, más o menos por ahí del día 20, 21 de cada mes, se corta la información. Entonces el Seguro Social le dice al Infonavit, toda la información que tú me des después del día 20 o 21, yo ya no la voy a procesar, no alcanzo a procesarla. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como patrones de que esto sucede? Porque si damos algún aviso afiliatorio posterior a esa fecha, lo más seguro es que en la emisión no salga. Por ejemplo, una alta de un trabajador el día 25 de agosto. Cuando consultemos la cédula bimestral, no va a aparecer. Ok. Bueno, sin cámara, ¿qué tiene? Griselda, pero el Infonavit te cobra multa.
Sí, Griselda, yo me imagino a lo que se refiere usted, a que como el trabajador aparece en julio y agosto y usted no lo pagó, el Infonavit le manda un requerimiento. Si acaso el Infonavit le manda ese requerimiento, usted lo cancela con este artículo 44. Le va a decir al Infonavit, oye Infonavit, tu requerimiento de diferencias no procede. Yo no tenía la obligación de retenerle al trabajador porque apenas apareció por primera vez en la cédula julio-agosto y yo no tenía conocimiento porque no me trajeron, no me entregaron ningún aviso de retención. Chécalo en tus registros, chécalo en tu base de datos, checa en tus oficios de recepción del aviso de retención y te darás cuenta que no me entregaste ningún aviso a mi patrón. Por lo tanto, al aparecer por primera vez en la cédula julio y agosto, yo estoy obligado a empezar a retener a partir de septiembre. Así que por favor, Infonavit, me cancelas el requerimiento y me cancelas la multa. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el fundamento, artículo 44. No nos vamos a meter en dimes y diretes de que la página no funciona, de que el portal de aclaraciones de Infonavit es una lata. Bueno, no nos vamos a meter a analizar eso porque ya sabemos cómo se las gastan tanto el Seguro Social como el Infonavit con sus páginas que no sirven para nada, pero bueno. Aquí está el fundamento para que ustedes les cancelen el requerimiento de diferencias y cancelen la multa. Ok, entonces si venía en la EVA gris, entonces no están obligados a pagar. Carlos de Mexicali, y si el trabajador que ingresa ya había trabajado antes en la empresa y por lo tanto ya tenemos los datos de su descuento, no debemos retener hasta tener la emisión. Efectivamente, Carlos, hasta que el Infonavit les notifique a través del aviso o a través de la emisión bimestral. Si el trabajador les pide, en su caso muy específico, Carlos, de Mexicali, si acaso el trabajador les pide que le retengan, pues reténgale, no hay ningún problema. Pero estrictamente o oficialmente, ustedes no están obligados a retenerle. Josefina, ¿te cobran diferencias por amortización de crédito de vivienda? A veces diferencia de 5 pesos. Bueno, ahorita vamos a ver lo de las diferencias de 5 pesos. Ahí vamos para allá, no se me adelante. Eusebia, ¿se podría prevenir esa situación al contratar al trabajador, preguntar por escrito si tiene crédito? ¿Y de qué le va a servir, Eusebia? ¿A poco si el trabajador le dice que no tiene y resulta que sí tiene, lo va a regañar, lo va a despedir, le va a rescindir? Claro que no, Eusebia. No le sirve de nada preguntarle al trabajador si tiene crédito. Así es. O se le olvida o teniendo, ¿cómo se le va a olvidar que tiene crédito? Le va a mentir porque mientras no le retengan, él tiene más sueldo. O sea, lo que no sabe el trabajador es que el Infonavit le va a cobrar interés. Pero ese es problema del trabajador, no es problema mío como patrón. Doris, lo ideal creo sería al momento de darlo de alta del IMSS, revisar en el portal si el empleado tiene crédito. ¿Para qué, Doris? Bueno, no está obligada, lo pueden hacer, pero no están obligados. Entonces, Jesús, yo siempre le cobro la deuda al empleado, pues mal hecho. Doris, yo también le cobro al empleado, pues mal hecho. ¿Por qué le van a cobrar algo? O sea, no están obligados. ¿Saben lo que puede hacer el trabajador? Ahí les va el quitarrisas, Jesús y Doris. Si yo soy un trabajador que sé, porque todos saben, que cuando tienen patrón el Infonavit se tarda como 1 o 2 meses en avisar, el trabajador dice, pues voy a tener 1 o 2 meses con mi sueldo completo. Qué padre. Pero de buenas a primeras ustedes le descuentan. Caray, oye, ¿sabes qué, patrón? ¿Por qué me estás descontando Infonavit? Porque si yo no te he traído el aviso de retención.
¿A poco ya aparecí en la cédula bimestral? Y si ustedes le dicen que no, el trabajador les puede poner una queja, una queja por un descuento indebido. Entonces, abusados, y tengan mucho cuidado, Jesús y Doris, porque lo que ustedes están haciendo no es correcto, legalmente, estrictamente, no es correcto. Mario Alberto, en el portal de Infonavit arroja el siguiente mensaje al ejecutar la descarga. Descumplimiento. Así es, pues es que es una arma de dos filos. Si usted descarga del portal de Infonavit, entonces ya se da por enterado. Y el Infonavit tiene el registro de cuando ustedes están descargando el aviso. Entonces no hay ningún problema. Bueno, ya les hablamos aquí a Jesús y a Doris. Ángel Martínez, ¿cómo se hace el descuento en pesos? Ahorita lo hacemos. Y cuando cambian los... ok, vamos para allá, Carlitos. Se me adelantó Carlitos con su pregunta acerca de que vienen los importes distintos a la retención. Bueno, vámonos otra vez al artículo 44 porque todavía no terminamos de leerlo. Nos quedó una oración final por leer. Aquí está la última parte del artículo 44 y tiene mucho que ver con lo que usted dice, Carlitos. Mire, en caso de que existan discrepancias entre los datos contenidos en el aviso y en la cédula bimestral, el patrón deberá atender a lo que se señale en la cédula de determinación. Ejemplo, vámonos a sacar nuestra hojita de Excel. Ejemplo. Ejemplo. Aviso, vamos a ponerle aquí, aviso de retención. El aviso de retención, vamos a suponer un ejemplo que dice que viene un factor del 23.4567. Aviso de retención que recibimos el 12 de agosto. Con un importe de 23.4567 veces el salario mínimo. ¿Sí? Bueno, resulta que descargamos la cédula bimestral. Descargamos la cédula bimestral de julio-agosto. Revisando el trabajador, porque la cédula la tenemos que revisar. La cédula bimestral la tenemos que revisar antes de hacer nuestro pago del SUA. Bueno, resulta que en la cédula bimestral aparece que este trabajador debía tener un factor de 24.8901. O sea, es distinto, son distintos estos dos factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el ejemplo es similar a cuando el trabajador nos aparece por primera vez. ¿Qué dijimos cuando el trabajador aparece por primera vez en la cédula? Que le empezamos a descontar en septiembre. ¿Sí estamos de acuerdo? Trabajador aparece por primera vez en la cédula julio-agosto, le empezamos a retener en septiembre. Bueno, en el caso en que aparezcan distintos los importes, entonces lo que va a suceder es que se ajusta la retención a partir de ¿cuándo, mis amigos? Exactamente igual que si el trabajador apareciera por primera vez. Entonces, si hay discrepancia en los factores, que a lo mejor en el aviso de retención que recibimos el 12 de agosto dice 23.4 y resulta que en la cédula bimestral dice que es 24.8, bueno,
Entonces, se ajusta la retención a este importe, 24.8901, pero a partir del mes siguiente al que corresponde la emisión. O sea, el 24.8901 lo aplicamos a partir del 1 de septiembre. Otro ejemplo, a lo mejor este trabajador ya está pagando su crédito desde hace muchos años y resulta que en la cédula de mayo y junio traía este importe, 23.4567. Quiere decir que ajustamos la retención a 23.4567 a partir del 1 de julio. Entonces, así lo retuvimos, así debimos haberle retenido y así vamos a pagar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vámonos. Está contestada la duda de Carlitos. Ramón, yo pagué diferencias porque al trabajador le llegó notificación de cambio de factor de descuento y él no avisó. Y me enteré cuando llegó la notificación del Infonavit. Ok, ya está como le debemos de hacer. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí está. Entonces así debemos de llevar nuestro control de nuestros créditos de vivienda para saber qué debemos hacer, qué debemos de revisar cada bimestre en las cédulas sobre todo. Mucho ojo con nuestros avisos de retención y mucho ojo con nuestras cédulas. Fecha de inicio, retención.